oyentes de Global Televisión, y hoy aquí, como siempre, los especiales de la mañana del noticiero Global Noticias, Emisión Central. Estoy con mi compañero que nos tiene un súper invitado a esta hora, pero antes saludamos a los clientes que nos ven a través de las diferentes plataformas. Recordarles y saludar a los amigos que están ahí en las diferentes plataformas cableoperadores aliados en el Meta y Guaviare, también a los que nos ven en nuestra página web globaltv.com.co y por supuesto en las redes sociales. Estamos en TikTok, que ya hay gente ahí conectadísima, en Facebook, en YouTube y en Instagram para que podamos compartir, porque de eso se trata, ¿no? Poder estar en contacto con ustedes a través de las diferentes redes sociales, que den sus mensajes, sus saludos, que tengan a nuestro invitado especial, que Edison ya nos va a contar de quién se trata. Edison, bienvenido, buenos días. Gerardo, tengo muy buenos días, igualmente a todos y cada una de las personas que nos acompañan en esta mañana, hermosísima mañana, con buenas noticias, buenas positivas, pero también algo de situación complicada en el público en el territorio, pero aquí en el departamento del Meta, relativamente tranquilidad. Hay un asunto, hay normalidad en la vía de conductas a la ciudad de Bogotá, igualmente los corredores viales que se mueven en esta región del territorio. Bueno, hay una situación complicada que se presenta en la vía hacia Rubiales, porque comunidades indígenas llevan 3 días de protesta en ese sector. Igualmente los arroceros del departamento se han tomado la vía hacia el municipio de Puerto López con la decisión de impedir la movilidad. Y a las 10 de la mañana, 14 minutos, entramos en materia. Está en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, el candidato presidencial David Luna. Candidato, tengo usted muy buenos días, bienvenido, llanerísimo saludo. Edison, muy buenos días para usted, muy buenos días para Gerardo, un placer estar acompañándolos hoy acá, muy feliz, muy honrado de estar en Villavicencio, estar en el Meta, en esta carrera que comienza, que la voy a correr con pasión, con dedicación, con firmeza, pero sin obsesión, porque Colombia debe estar siempre por encima de los intereses personales. Muy feliz, David Luna, de estar acá. Bueno, nos encanta que haya venido por tierra. ¿Cómo le fue? Bueno, me vine por tierra, salí de Bogotá 4:30 am, me iba yendo muy bien, pero hubo un accidente y lamentablemente pues estuvimos parados un rato, pero en términos generales salió bien el traslado. David Luna en alguna época de su vida fue consejero presidencial para las regiones y ministro de Tecnologías de la Información, y yo instalé mucha infraestructura acá y me venía muy seguido en tierra, por tierra, y hoy en día la situación ha mejorado bastante. Sí, la verdad que sí, la situación ha mejorado bastante, aunque nos falta mucho, ¿no? Tenemos dos inconvenientes, nos falta el primer tramo de la vía de Bogotá Presidencia, que es la capital, pero bueno, le falta bastante recursos. Estamos ahí en la pelea, quién colocaría el dinero, hay una propuesta de hacerlo de obras por impuestos, pero estamos todavía con un botellado de texto. Mire, yo creo que Colombia, el país entero, tiene una deuda histórica con el llano colombiano y tiene que pensar en él no solamente como un aliado, sino como la más grande oportunidad para, en primer lugar, luchar contra el hambre, pero en segundo lugar, para convertirse en una verdadera despensa agrícola, agraria, con tecnología. Innovagro, que es a lo que yo le llamo el plan de la altillanura que he presentado, pues tiene mucho que ver con obras de infraestructura, con obras fluviales, con aeropuertos, pero también con el talento de los jóvenes que tanto pueden aportar con tecnología en estos momentos para pensar a futuro. A mí hay una cosa que me gusta mucho de este programa, que estamos tratando de recuperar la esperanza, tratando de apostarle a cómo resolver los problemas y no quedarnos en los que se están planteando. Bueno, dando como el inicio, usted está a 7 días de cumplir 40. De cumplir 50. Bueno, No, pero me llama la atención el 27. Usted renunció al Senado el 27 de enero y cumple 50 el 27. ¿Coincidencia o algo cabalístico ese 27? No, pura coincidencia. Yo estoy a puertas de cumplir 50 años. Y mire esto, Edison, de mis 50 años, 27 le he dedicado al servicio público, sin un escándalo de corrupción, sin un escándalo, una investigación o una sanción. ¿Por qué? Porque yo entiendo la política como el arte de servir. Comencé como miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, de la Corporación de Vecinos, pero David Luna también fue edil, David Luna también fue 2 veces concejal, David Luna se lanzó a la alcaldía de Bogotá y perdió, me derrotaron.
y David Luna fue viceministro, consejero presidencial, ministro, senador de la República. O sea, hay una trayectoria de servicio público y yo creo que hay que dignificar la política. Yo soy un político de oficio, yo no soy esos que se tiran en paracaídas a decir que ahora hay que cambiar todo sin una pizca de experiencia. Bueno, hay un tema particular y es que Efectivamente, su carrera empezó como edil, terminó candidato presidencial. En el 2006 tuvo la mejor calificación en el Senado, ¿no? Hombre, yo afortunadamente me he destacado en lo que he hecho. Yo fui concejal de Bogotá y Consejo Cómo Vamos, un programa muy importante, me declaró 2 veces como mejor concejal de la ciudad. Después fui representante a la Cámara y a David Luna lo declararon como el mejor representante a la Cámara. Después David Luna fue ministro y lo propio pasó. Y ahora como senador de la República, hace apenas unos meses, tanto la encuesta de cifras y conceptos como algo muy importante que es el premio de Toro, como la encuesta de periodistas de la capital, siempre nos pusieron en una muy importante posición. David, bueno, ¿a qué se debe ese fenómeno, no? Que cada vez donde tú llegas generas esa empatía con las personas y te reconocen eso. Pues Gerardo, yo creo que David Luna es un tipo sencillo, común y corriente, papá y mamá, soy hijo único, esposo de Laura, papá de Julieta, papá de Alejandro, y yo he hecho siempre las cosas con pasión. Y entiendo que el servicio público, además de ser un arte, es un oficio, y usted con lo que se compromete tiene que salirlo a cumplir. Yo no juego con las ilusiones y con los sueños de los ciudadanos, por eso yo creo que siempre que he prometido algo, lo he cumplido y eso la gente lo valora. Bueno, a esta hora estamos en vivo, en directo, 9:20 de la mañana aquí en la ciudad de Villavicencio con este invitado súper especial. Recuerde que estamos en vivo, en directo a través de los colaboradores aliados en el Meta y Guaviare, también a través de nuestra página web globaltv.com.co, y estamos en las redes sociales. Vamos a abrir un espacio para la gente que está ahí conectada también, porque eso se trata que haya una retroalimentación, Claro, David, ¿cierto? claro. Del territorio, y precisamente en venir al territorio es generar esa afinidad con la audiencia, ¿no? Pero además por otra cosa, Gerardo, porque hoy en día Colombia atraviesa un momento, creo que de tristeza, de desesperanza. Los colombianos mayoritariamente votaron por un presidente que ha incumplido la gran mayoría de sus promesas. Entonces hay que recuperar la esperanza, hay que recuperar la moral, hay que recuperar la economía, hay que recuperar el territorio. Y para lograrlo, uno no puede imponer, uno necesita construir. Yo vengo del mundo de la tecnología y yo creo que la tecnología va a ser fundamental para sembrarla en el agro, para lograr que los jóvenes estén mejor remunerados, para que programen, para que desarrollen software, pero adicionalmente para que entendamos que la actividad agroindustrial en Colombia, en la altillanura o en el llano, como lo queramos denominar, va a ser la más importante opción de futuro que podemos construir, y la tenemos que construir entre todos, no podemos polarizar para lograrlo. En este ejercicio, bueno, usted renuncia a su partido, usted estuvo por allá en el Partido Liberal, ¿no? Hace bastante tiempo. Renuncia a Cambio Radical y genera una independencia política. ¿Qué tan bueno es ser independiente en este momento donde se requiere la conjugación de fuerzas para lograr sopesarse en la campaña? Mire, Edison, yo volví a mi esencia. Yo fui elegido en mis primeros cargos como candidato por firmas y quiero regresar a esa esencia porque seguramente muchos colombianos están de acuerdo con lo que David Luna propone, pero no con el partido al que representaba. Entonces yo tomo la decisión de renunciar al Senado y de renunciar al partido para no inhabilitarme. 2, porque no me parece justo hacer una campaña política con sueldo de congresista. Y 3, porque quería demostrar que mis propuestas caben claramente en muchos sectores del pensamiento. Y le voy a poner un caso. Hay que recuperar la seguridad, hay que desamarrarle las manos y los pies a la fuerza pública y a la policía. Hay que evitar a toda costa lo que pasó ayer en Cúcuta, en Villa del Rosario, en Popayán. Pero la seguridad no es propiedad de la derecha o de la izquierda, es un derecho. Como también es necesario luchar contra el hambre. Y esa no es una bandera de la izquierda, esa es una bandera del sentido común
que tenemos que trabajar todos por ella para que 2.500.000 colombianos que se acuestan con una sola comida Sí. al día puedan mejorar la situación. Volviendo al tema del partido, ¿están definitivamente rotas las relaciones con Germán Vargas Lleras? Yo admiro a Germán Vargas Lleras como un hombre de Estado, pero Germán Vargas Lleras es Germán Vargas Lleras y David Luna es David Luna. Yo respondo por mis acciones, por mis propuestas y lo más importante, Edinson, respondo por mi liderazgo. Yo creo que Colombia necesita una renovación generacional, necesita una nueva forma de liderazgo y en ese sentido creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograrlo. Bueno, su ejercicio, digamos que en medios es excelente, pues alguien dice que uno de los mejores comunicadores es usted, sumado a la facilidad que tiene de llegarle a la gente. Pero hay un tema, es que en territorio hace falta mucho. ¿Cuál es la estrategia para llegar a esos terrenos lejos del centro del país que hoy pues son necesarios cubrir? Usted tiene toda la razón. Yo tengo un gran reto, o si lo quiere llamar, tengo un gran problema. Solamente el 50% de Colombia sabe quién es David Luna. Solamente 5 de cada 10 colombianos saben quién es David Luna. En ese sentido tengo que trabajar muy duro para contarle a los ciudadanos que David Luna en el año 97 fue miembro de la Junta de Acción Comunal de su barrio, ayudando a recuperar una quebrada que estaba llena de basura. Pero tiene que hacer un esfuerzo grande quien les habla para contarle que David Luna fue concejal de Bogotá y lo hizo de manera correcta, pero también fue ministro de Estado y ejecutó. Entonces creo yo que es muy importante conectar con el territorio, no solo proponiendo al territorio, sino como lo decía hace un rato Gerardo, oyendo al ciudadano cuáles son las dificultades que se están presentando. Por ejemplo, lo que estamos hablando de la necesidad de resolver el problema del agua de Villavicencio, lo que estamos hablando de la tasa de desempleo de la ciudad, lo que estamos hablando de cómo el gobierno nacional no está apoyando en materia de seguridad al departamento, en fin. Bueno, 9:25 de la mañana, estamos en vivo en directo y los televidentes que están ahí conectados a través de las diferentes plataformas, dejen sus mensajes, dejen sus saludos, si tienen alguna pregunta, porque ya vamos a atenderlos. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, conectadísimos para que puedan ver esa entrevista, compartir, digamos, lo que estamos haciendo. Los invitamos a que vayamos un pequeño break de comerciales, 2 minuticos para nuestros sponsors que hacen posible esta transmisión y ya regresamos con este invitado en la hora de la mañana aquí en Global Televisión. Ya regresamos. Mañana continuamos aquí en vivo en directo en este especial de Global Noticias y compañeros que se vino hoy con súper invitado a bordo. Qué bueno saludar a los televidentes que se conectan a esta hora. Ahí los vamos a leer ahorita si tienen algún mensajito. Recuerden que estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook para mostrar y visibilizar, por supuesto, a nuestro invitado que viene haciendo un recorrido por todo el departamento del Meta, pero además de toda Colombia, porque lo hemos visto ahí en las redes sociales muy juicioso, reuniéndose con mucha gente, David, que sin duda ese acercamiento con la gente es que te hace un poco más humano. Quizás de ver a David, por lo menos en la postura, haciendo la réplica contra el señor presidente hace un par de, bueno, ¿eso fue el año pasado? Fueron dos. Fueron dos. Los dos pasados 20 de julio. Sí, yo por lo menos personalmente vi ese momento y me pareció bien especial. Y verte, bueno, allá en el Congreso y verte aquí con nosotros, eso hace que de alguna manera sienta a David más cercano a la gente. Sí, Gerardo, porque es que muchas veces uno cuando aparece en televisión o cuando está allá en el Congreso con la corbata o en el ministerio, sí, se ve lejano. Yo le quiero contar dos cosas. La primera, yo soy un tipo común y corriente que le gusta mucho caminar, que le gusta mucho ir y que le gusta mucho inclusive que me critiquen en una plaza, en un parque, con el ánimo de poder entender qué es lo que está sufriendo la gente. Y la segunda, a mí me dicen, oiga David, deje la cachaquería, deje de ser tan rolo, quítese la corbata, peínese, despelúquese. Y yo le digo a la gente, mire, es que la corbata para mí es como el uniforme de ir al colegio. Yo soy un tipo que cumple, un tipo que tiene método. A mí me parece que es una forma de brindarle respeto a los demás y por eso me la pongo, no es por nada más. Entonces, yo creo que a la política hay que devolverle la dignidad, hay que devolverle la credibilidad y para lograrlo
pues uno tiene que entender una sola cosa. El único jefe que tiene el político es usted, el ciudadano, el que finalmente lo elige o no lo elige. Definitivamente. Ese es el camino. Bueno, y hablando de caminos, el país en general tiene un déficit grandísimo en materia vial. Y esta región del país, a pesar de que tenemos una vía relativamente nueva, le falta mucho, pero de Villavicencio hacia abajo, hacia esta mal llamada Media Colombia, porque somos más que eso, la conectividad es tremenda. ¿Qué hacer? Hay una dinámica fluvial que me funciona, hay ideas de un tren, pero una idea clara, concisa y a corto tiempo, ¿cuál sería? Mire, Edison, yo sí creo que acá hay que tomar decisiones distintas, diferentes. Evidentemente, entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño pueden haber un poco más de 600 kilómetros y usted tiene que lograr pues, que esa vía se encuentre en buen estado. Puede armar e invertir 1.5, 1.8, 2 billones con B grande de pesos para lograr tener una buena herramienta. Pero yo soy de la tesis de pensar en realizar los estudios del tren que conecte esas dos ciudades. ¿Por qué? Porque no solamente sería más rápido, más efectivo y menos costoso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que como el tren, la figura del tren está tan desprestigiada porque Petro prometió tren por aquí, por allá, por acá y no ha hecho ninguno, entonces la gente dice, no, eso es una carreta más. Pero ahí hay que tener un mecanismo de conexión muy importante. En segundo lugar, estamos hablando de 3.681 kilómetros que en estos momentos uno puede lograr conectar entre vías terciarias y secundarias, Casanare, Meta y por supuesto el Bichada. Eso va a ser fundamental para la productividad agroindustrial, que yo llamo innoagro. O sea, hay que meterle tecnología a este ejercicio. Y la otra cosa, el tema fluvial. Ahí es fundamental pensar de qué manera usted habilita la navegabilidad del río Meta, del río Guaviare, que le permita de alguna otra manera tener unas capacidades como las que se pensaron en su momento en el río Magdalena. Bueno, y además tenemos esa transversal que es, bueno, ha costado bastante, pero la que pretende unir Buenaventura con Arauca en un tramo y una idea que ya viene más o menos consolidada, que sería una transversal dinámica para esta región del país. Pues es que ayer vi a la señora gobernadora del Meta y a la señora gobernadora del Valle pidiéndole al señor presidente que por favor entendiera la gran obra de infraestructura que se lograría si se conecta el Meta o el llano colombiano con el Pacífico, porque sería evidentemente una posibilidad muy importante para lograr no solamente que los productos salieran, sino también llegaran. Y en ese sentido, pues a mí me alegró mucho ver a dos lideresas, mujeres, gobernadoras, pedirle a un presidente que ojalá tenga en cuenta estas dos regiones. Yo creo que a esto hay que meterle menos carreta y más acción. ¿Por qué razón? Lo que algunos llaman la altillanura o lo que otros llamamos el llano colombiano es fundamental, porque si a esto le metemos tecnología, los jóvenes van a comenzar a pensar en quedarse, porque van a tener unas remuneraciones dignas. Estamos viendo. Bueno, estamos viendo, exactamente. La conexión. La conexión, y es una conexión que tiene todo el sentido, porque usted logra Bichada, Meta, por supuesto trasladar o pasar por el Tolima para conectar con el Pacífico, lo cual generaría un impacto muy importante. Y esa bifurcación hacia el Guaviare, pues tiene obviamente unas acciones muy claves que tienen que ver con la productividad. Entonces yo sí creo que es fundamental y esencial ver de qué manera le metemos la ficha a este tipo de infraestructura. Sí, ahí el tema complicado que tenemos, pues la vía del Guaviare de Villavicencio es una vía que le falta mantenimiento, pero está en relativas buenas condiciones. Desde lo que usted señala, desde Puerto López desde Puerto Gaitán hacia el Bichada, el tema es extremadamente complicado, y pues la ruta de Villavicencio, Yopal, Arauca, es una ruta que está en buenas condiciones. Claro, el pero allí es el tema del orden público, y ese es el asunto. Bueno, y la conexión entre Colombia,
y Uribe Huila, que es lo que hace entre Colombia Huila y Uribe Meta, que es lo que nos hace falta, es donde estamos quedados porque allí también un tema de orden público no ha permitido la conectividad. Pero déjeme hablar. Pero además ya está montado el proyecto. Pero déjeme, Edison, hablar un minutico del orden público. A ver. Allá íbamos. A ver. ¿Desorden? Acá no podemos seguir tolerando que maltraten como maltratan a nuestra fuerza pública y a nuestra policía. Primer tema. Ellos no pueden ser, bajo ninguna circunstancia, objetos de luchas políticas. Le debemos en gran medida, con sus vidas, pues la poca tranquilidad que en estos momentos tenemos. En segundo lugar, lo que pasó ayer en Cúcuta, lo que pasó ayer en Popayán, lo que pasó ayer en Ocaña, no tiene perdón de Dios. Y eso tiene una explicación clara que los televidentes tienen que tener presente. Eso es producto de lo que se conoció como el Pacto de la Picota. Ahí hubo unos acuerdos para que esos grupos no fueran tocados y pudieran traquetear literalmente. O sea que no podemos ahora arrodillarnos después de que vivimos tanta época de violencia. Hay que respetar los derechos humanos, por supuesto, pero hay que proteger la sociedad civil. ¿En qué momento eso se fue a este desorden público que tenemos cuando, bueno, de alguna manera el país se generó una violencia en la zona rural? Entonces era normal ver a los subversivos en la zona rural del país, pero hoy vemos una bandera del ELN en el norte de Bogotá, las hemos visto en el Sumapaz, ahora se metieron acciones terroristas en ciudades. ¿En qué momento y cómo se recupera esos espacios para la tranquilidad de la gente? Lo primero que yo tengo que decir es que el ELN hace muchos años dejó de ser una organización guerrillera para llegar al poder. Hoy son un grupo de traquetos, igualiticos al cartel de Sinaloa o al cartel en su momento que tuvo Colombia en muchas ciudades del país. En segundo lugar, ¿sabe cuándo arrancó esto? El 30 de diciembre del año 2022, cuando el presidente Petro firmó unos decretos de cese al fuego, unos decretos de cese al fuego sin verificación. Ahí fue cuando el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo empezaron a tomarse una serie de municipios contra la voluntad, por supuesto, de las autoridades y de la sociedad civil. Y esto se desmadró, y se desmadró básicamente por una lucha que tiene que ver exclusivamente o con la coca o con el oro ilegal, que fue exactamente lo que pasó en el Catatumbo y que es lo que está pasando en el Cauca. Entonces, acá sí tenemos que tener absolutamente claro que necesitamos personas que tengan absolutamente claro que hay que recuperar el orden, la autoridad y el territorio. Hay dos situaciones iguales generadas con dos actores diferentes, y es lo que está pasando en el Chocó con un paro armado donde la gente no se puede movilizar. Pero hoy estamos viendo, por ejemplo, a los arroceros que llevan 2 días cerrando la vía. Hace 2 días unos firmantes de paz que no los vimos, pero en una parte tuvieron más de 20 horas cerrada la vía entre Bogotá y Girardot, paralizando medio país. Esta otra acción que paraliza el país, la economía, también se da una permisividad del tema de la protesta. Claro, estamos de acuerdo, pero la protesta se volvió cotidiana y dificulta el desarrollo normal del país. No solamente se volvió cotidiana y dificulta el desarrollo, sino que muchas veces tiene ese interés político. Y yo sí le quiero contar acá que tomo la determinación de salir a los municipios, a los departamentos, a los barrios, a contarle a la gente que el presidente Petro se quiere perpetuar en el poder y lo quiere hacer mediante 2 acciones. La primera, debilitando a la registraduría. No le han girado el 50% de sus recursos para contratar las elecciones del 26. Pero la segunda es el mapa que ustedes hace un minuto pusieron. Es que la defensora del pueblo, que no propiamente pues es de derecha, es una persona que viene desde hace muchos años militando en la izquierda colombiana, que me parece además una gran profesional, ha dicho que hay unos mapas de presencia de los grupos al margen de la ley muy difíciles, que en estos momentos pues es fundamental ver de qué manera se enfrentan. Y un comandante de una brigada, un comandante de un batallón no puede actuar porque es que tiene que llamar a Bogotá a pedir permiso, inclusive para defenderse. Entonces, ¿dónde está el sentido común? Yo sé que los colombianos votaron por un cambio, pero los colombianos están desilusionados que ese cambio primero no llegó con las promesas, con las propuestas, sino que adicionalmente acabaron con un avance que teníamos en seguridad. El mundo no era perfecto.
yo coincido con usted. Habían unos territorios hace 3, 5, 7 años, inclusive después del proceso de paz, que seguían siendo objetos de acciones terroristas. Pero estaban medianamente controlados. Estaban medianamente con presencia controlados. de la fuerza pública que impedía su radio de ampliación radioacción. Entonces este tipo de temas no puede ser un tema de es que David Luna está hablando de que hay que enfrentar a la guerrilla, entonces de derecha, o de izquierda, o de centro. No, David Luna es un tipo que milita en el partido del sentido común, en el partido de la sensatez. Acá tenemos un problema de orden público. Y si no hacemos un esfuerzo para recuperarlo, podemos perder el país. Otro tema que se suma a estos grandes problemas del país es el tema económico. Nosotros, digo, el departamento del Meta es un departamento que genera una gran riqueza petrolera y ese tema de regalías es un vaivén que se generó de cuando dijeron repartamos la mermelada en toda la tostada. Pero hoy en día las mismas condiciones del gobierno de frenar la extracción y la explotación pues conlleva a la disminución de recursos. ¿Qué plantea usted? Porque está la dinámica, la base vertebral de la economía del país. Mire, son 3 temas para contestarle esa muy importante pregunta. La primera, si quienes nos están viendo en este momento me eligen a David Luna como presidente, el 26, en el año 26 hasta el 30, vamos a congelar el presupuesto. ¿Eso qué significa? No más impuestos, no más alzas. Con lo que hay que trabajar. Hay que disminuir la politiquería, la contratitis, el amiguismo, que eso es lo que tiene llevado esto a su peor expresión. Lo segundo, yo no creo, y los datos los tiene, por ejemplo, la señora Brigitte Baptiste, que es nada más y nada menos que una de las biólogas más importantes de este país, que la extracción de minerales sea la única posibilidad para mantener el país, pero tampoco hay que cerrar esa posibilidad. ¿Qué quiero decir? Usted puede extraer y usted puede ir trabajando en una transición energética adecuada. Por ejemplo, el cobre. El cobre que en estos momentos hay en varios departamentos del país es uno de los minerales más importantes para lograr la transición. La transición energética que propone el gobierno y que no permite que se avance. Se dice que hay que cambiar el carbón que alimenta las termoeléctricas para producir luz por la energía eólica o solar. Todos los proyectos de La Guajira abandonados en este momento. Entonces, el Meta, que es un departamento petrolero, puede seguir produciendo, puede seguir explorando y obviamente tiene que pensar en alternativas porque el petróleo no es ilimitado. Va a llegar un momento que se va a acabar y en ese momento tenemos que estar preparados para enfrentar esa crisis con otras alternativas. La dinámica económica del país hoy nadie la logra entender. La regla fiscal no se cumple, hay como que nos hace, el gobierno pareciera hacer trampa en sus cuentas, como cuando usted le dice al chino, toma 20.000 pesos para las 11, pero de los 20.000 présteme 5 que se los repongo después. Entonces, sí, le di 20, pero solamente efectivos 15. Y ahí vamos en un ejercicio bastante que tiene hoy gran parte de los proyectos paralizados. Vemos increíblemente bienestar familiar pidiendo pagos, temas de investigación como Agrosavia sin salarios y la dinámica, que es la dinámica económica del Estado, que tampoco funciona. Pero mira el comunicado que hace un par de minutos sacó el ICETEX para los jóvenes que están estudiando, que arrancaron sus carreras, que van en tercero, en cuarto, en quinto semestre. Les dijeron no hay más plata, se acabó. Entonces ahí hay 2 cosas. Uno, usted lo dijo con un ejemplo clarísimo. Si a mí mi papá me da 20.000 pesos y yo me gasto 30.000, pues estoy literalmente 10.000 abajo. O sea, va a llegar un momento en que me voy a quebrar porque me estoy endeudando de más. El gobierno del presidente Petro irresponsablemente gastó más de lo que tenía y hizo además unas proyecciones pues muy a la carrera que literalmente no se dieron. Y no se dieron porque la gente le tiene pánico a invertir en nuestro país en materia de orden, por razones de orden público. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy grande que debe ir conectado con el bien más preciado que tiene una sociedad, que es la educación, que son nuestros maestros, nuestros profesores, y en este sentido a ellos no solamente hay que permitir protegerlos, sino regresarles su sistema de salud
que pueda generar unas atenciones adecuadas. Hay una política regional y nacional que es evitar la regalodependencia y pasar a un tema de turismo que estaba funcionando muy bien en el territorio nuestro cuando después del proceso de paz encontramos unos potenciales de turismo muy, muy grandes. Hoy vemos el río Güejar, el río Duda, que se volvieron potencialmente atractivos a nivel mundial. Pero vuelve el orden público y nos descuadra la caja, porque podría ser el turismo una fuente de ingresos como con este tema de orden público. Pues dos cosas. Lo primero es que, vuelvo y le repito, la industria extractiva no puede ser convertida en el diablo. No, es fundamental que, como lo hacen todos los países, Colombia aproveche los minerales que tiene. Y le voy a poner el caso del gas. Hace 40 años Colombia era autosostenible, o sea, producía su propio gas. Hace apenas 7 meses dejamos de producirlo y tocó importar. ¿Sabe quién va a pagar ese plato roto? Todos acá, porque nos van a clavar el 30% más en la factura de gas. En segundo lugar, yo coincido con usted que acá hay un potencial maravilloso en materia de turismo. El Meta particularmente, Sí. pero también Casanare, pero también Bichada, inclusive departamentos como el Amazonas y por supuesto como el Putumayo. Pero eso está asociado al orden público. Es que hace 8 días o 3 días o 2 días el Departamento de Estado de los Estados Unidos le dijo a todos sus connacionales que tenían que abandonar el Chocó. Entonces, ¿qué está haciendo hoy la gente en Vallasolano, que tiene sus hotelitos, que ha logrado crear unos paquetes para pescar u otros paquetes para avistamiento de aves? Pues simplemente cerrar y dejar sin empleo a muchas personas. Entonces, esto es de sentido común. Miren, yo le pido un favor a los televidentes. La comida a su casa no se la lleva ni la derecha ni la izquierda. No se la lleva ni el Partido Pacto Histórico, ni el Partido Democrático, ni el Partido Radical. No, la comida a la casa la llevan ustedes, padres de familia, que camellan duro para conseguir la plata para ir a la plaza. Entonces, acá lo que necesitamos es que nos pongamos de acuerdo en que el país crezca para que haya mejor educación, tarifas de servicios públicos más bajos, seguridad y pensar en alternativas, como vuelvo e insisto, puede tener el llano para lograrse convertir, ojo con esta frase, en la despensa de todo Sudamérica, compitiéndole duramente a Brasil. Sí, y el tema del petróleo va a lo siguiente, y es que el costo que asume el departamento del Meta en temas de tener petróleo, pues no se compara con la distribución de las regalías, porque Por la tostada. por la tostada, entonces quedamos produciendo, pero con el impacto social, desempleo, desplazamiento y demás. Vimos al ministro Cristo en su momento junto con un grupo de exgobernadores y gobernadores promoviendo una normatividad para que se va a ampliar la independencia fiscal de los territorios, es decir, que sean los entes territoriales que manejen estos recursos. ¿Cómo ve la propuesta? Que sean menos centralismo. Mire, yo soy rolo, cachaco, ya me han regañado que me peino en medio lado, que se me ponen los cacheticos rojos cuando bajo al calorcito, y le voy a decir lo siguiente: hay que desbogotanizar Colombia. No es posible que un alcalde de un municipio como Puerto Gaitán o como Puerto López o como cualquiera de los municipios del llano del Meta tengan que ir allá a hacerle fila a un ministro. Yo sí creo que hay que volver a la fórmula del año 2006. Y le voy a recordar algo que va a ser muy interesante. El presidente Uribe era el presidente. Estaba por allá en el 98% de favorabilidad. Y yo era un niño, un simple representante a la Cámara. David Luna había llegado a la Cámara en el año 2006. El presidente Uribe presentó una reforma para que la nación, o sea el gobierno central, cogiera más plata que los departamentos. Yo fui uno de los 2 representantes que voté negativo, que dije no. O sea, yo he sido consistente en que los departamentos tienen que poder decidir qué hacer con sus recursos, porque es que acá la cultura es muy distinta a la del Valle o es muy distinta a la del Chocó, y pues hay unas expresiones deportivas, artísticas, culturales que tienen que ser protegidas
y obviamente impulsadas. Se habló hace unos días también los señores gobernadores en reuniones del tema de la federalización. ¿Estás de acuerdo con este nuevo formato que plantean los gobernadores? No, a mí me gusta que Colombia sea un estado unitario, Okay. pero descentralizado. Descentralizado. O sea, a mí me gusta que tengamos un gobierno central, pero que cada uno de los departamentos tenga con autonomía el manejo de su presupuesto. El federalismo, que funciona en Brasil, en México, en los Estados Unidos, me parece que eventualmente, pues son sistemas que para ellos funcionan. Yo creo que Colombia todavía necesita mayor crecimiento unificado. En el manejo económico del país hay quienes dicen que hay entidades que son no necesarias. Contralorías departamentales, los entes de fiscal, las entidades de fiscalización territorial, las oficinas de gobierno, las personerías, hasta las gobernaciones. Esas podas de la representación democrática son viables. Mire, ahora que está tan de moda Milei, que es el presidente argentino que salió con una motosierra a hacer un show. Sí. No. Yo no Se soy, le cayó, además. yo no soy Milei ni quiero ser Milei. Yo les quiero decir eso de entrada. Yo sí creo que el Estado colombiano necesita ser austero, necesita achiquitarse, necesita adelgazarse, sobre todo porque se está gastando más de lo que tiene. Entonces hay que arrancar con dos muy claras y contundentes medidas. Uno, esa contratitis y esa amiguitis, papá, hay que cortarla. Y dos, sí hay entidades que no están funcionando en Colombia y que tienen que replantearse. Ahora, regionalmente, pues hay varias alternativas. Algunos dicen, hombre, ¿por qué no pensamos en menos municipios o en su defecto en menos departamentos? Yo creo que los departamentos hoy están bien, los que están, los que son. Lo que sí me parece que es muy importante es ver de qué manera se distribuyen mejor esos recursos. Bueno, hay un tema particular que tiene que ver con algunas posturas suyas, como por ejemplo en temas ideológicos, el tema del manejo del cannabis recreativo que usted ha apoyado y algunos temas de género. ¿Cuáles son esas líneas suyas en estos conceptos? Pregúntenmelo más de frente. ¿Usted está de acuerdo con Trump o no? No, yo creo que acá tenemos que respetar la libertad religiosa, acá tenemos que respetar la libertad sexual, acá tenemos que respetar la libertad deportiva. ¿Qué tal que a mí el presidente me dijera que yo tengo que ser hincha o de Millonarios o de Llaneros? No, yo soy hincha de quien a mí me gusta. Entonces, yo en ese tema sexual, de libertades sexuales, creo que cada uno tiene derecho a escoger, pero ojo, con lo que no estoy de acuerdo es que en los colegios a los niños o a las niñas se les induzca a tomar una decisión. No, ni más faltaba. Estos serán los niños con sus padres de familia a quienes se les debe absoluto respeto. Y el segundo tema, yo lo que he dicho en repetidas ocasiones es que es muy importante meterle política de salud al consumo de la marihuana, porque literalmente hay unos pelados que en los colegios se les está entregando por parte de los microtráficos marihuana, y eso debería estar marihuana en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, tusi, sí. pepas, bueno, una cantidad de cosas. Eso necesita estar controlado, en algunos casos con publicidad, para que el padre de familia sepa cómo proteger a su hijo. En materia de defensa de los niños, de las mujeres, hoy seguimos viendo en la ciudad de Bogotá los famosos desplazamientos de los indígenas que se tomaron el Parque Nacional y terminaron con niños fallecidos por temas de nutrición, sumado a casos de investigación de maltrato y de violencia sexual contra las niñas. Pero es que vemos, los niños hacen parte de ese paisaje. Por ejemplo, en Corabastos, en Bogotá, ahí en los semáforos, bienestar familiar no alcanza, las madres sustitutas son insuficientes y supuestamente nuestro futuro está enredado ahí en esa base social donde la gente no tiene cómo mantenerse. Acá hay tres cosas importantes. La primera, usted recordará que yo fui el promotor de aquel referendo para imponerle prisión perpetua a los violadores de niños. En esa época
había un salvaje que ya murió, que se llamaba Garavito, y gracias a eso, con Gilma Jiménez, que en paz descanse, hicimos todo un movimiento, porque yo sí creo que los derechos de los niños priman sobre los derechos de todos los demás miembros de la sociedad. Entonces yo siento que acá tenemos que poner ese artículo de la Constitución en uso. Los derechos de los niños priman sobre los demás derechos. Segundo, hay un tema educativo importante. ¿Qué pasa entre los 0 y los 3 años? O entre los 0 y los 4 años. Ahí debe haber un proceso donde el Estado acompañe el ejercicio. Yo creo que las madres comunitarias hacen un gran esfuerzo, trabajan muy duro, con mucho amor, para lograr que los niños que no pueden ser atendidos por sus padres tengan el afecto, el tiempo, el cariño, la educación, pero el sistema educativo necesariamente tiene que también funcionar en ese sentido. Y el último punto, la justicia tiene que ser implacable cuando se trata de una persona que le hace daño a un niño. Hemos visto en algunos casos estos delincuentes que asesinan a un niño con alguna explicación y ven a ver de qué manera pueden recuperar sus derechos o sus libertades. No, yo creo que en esto hay que ser implacable. Bueno, doctor David, ya para ir en la ruta final de esta nota, aterricemos lo que podría ser. Esta nota no, esto es una gran entrevista. Yo me siento muy agradecido con usted por haberme dado este espacio, con Gerardo. Aterricemos las ideas de su plan de gobierno, de su propuesta presidencial hacia la región, hacia Villavicencio, el Meta y la Orinoquia colombiana. Mire, lo primero que quiero contarle es que acá hay talento sobre todo juvenil para el tema de tecnología. Se lo dice una persona que fue ministro de Estado, ministro de Tecnología y de Comunicaciones. Yo estoy absolutamente convencido que si acá hacemos un esfuerzo para atraer empresas tecnológicas, no solamente por el entorno, por la calidad de vida, por la belleza de la naturaleza, muchas de ellas se podrían asentar y podríamos lograr conseguir unos muy importantes empleos muy bien remunerados para los jóvenes. Así que hay que pensar distinto. En segundo lugar, el tema de agroindustria. El tema de agroindustria asociado a lo que algunos llaman la altillanura, a lo que nosotros llamamos el llano. Acá hay que sembrar tecnología en el campo y hay que meterle un nuevo concepto de innoagro, innovar en el agro. ¿Para qué? Para que no solamente haya unas vías, adicionalmente unos ríos, adicionalmente un tren, sino que haya capacidad de, obviamente, desarrollar muchos de los productos con materias tecnológicas. Y tercero, el tema del turismo, usted ya lo mencionó. Acá podemos ser la potencia más importante del país si hay seguridad. Todo eso de la mano de algo que es esencial y fundamental. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que pasa en el Meta, de lo que pasa en Villavicencio, porque acá además hay una idiosincrasia fantástica. ¿Qué tal la cultura? ¿Qué tal el himno del Meta? La emoción que le puede dar a uno cuando lo cantan. ¿Qué tal la capacidad que puede uno como ciudadano común y corriente de ir a ver los ríos, las quebradas y una gran cantidad de beneficios culturales que se tienen? Así que hay que creernos el cuento y yo creo que la renovación generacional es importante porque claramente yo pienso muy distinto a quienes ya nos gobernaron. Bueno, y Villavicencio, el caballito de batalla de Villavicencio en temas políticos ha sido el acueducto. Yo creo que ese acueducto ha tenido la mayor inversión de recursos que históricamente puede tener cualquier obra en la región, pero hoy lo que tenemos es una captación de agua y una tubería, no más, porque esto de acueducto no tiene nada. Y se ha convocado más de una vez el gobierno nacional, departamental, municipal, y la cosa no se logra. ¿Por qué es tan complicado armonizar los 3 estadios, local, departamental y nacional, para solucionar un tema como este? O para solucionar el tema del agua en La Guajira, que es lo mismo. Pues, o para solucionarlo en Santa Marta. Por ejemplo. Mire, hace unos días la Contraloría General de la Nación dijo que había irregularidades del orden de 160.000 millones de pesos en la Agencia Nacional de Tierras, en el Meta, por estar comprando terrenos o predios que no necesitábamos. ¿Qué tal si esa plata y una plata adicional se le metiera de una vez por todas a una obra tan importante como es resolver el tema del agua, del acueducto, etc.? Esa no es una bandera de la izquierda, de la derecha, del centro,
Esa es Su una concepto bandera de vida. del sentido común, Concepto de vida. el concepto de vida. Entonces yo sí creo que acá todos los que hacen la política deberían quitarse por un minuto, quitarse por un minuto. Esto es lo que tenemos. Mire, Lo que teníamos. lo que teníamos, porque ya se lo llevó. Eso ya no queda nada. Hay que quitarse la capa del partido, la capa del movimiento, la capa del grupo y decir, vamos todos a trabajar por lograr que esto pueda llegar a ser una realidad. No podemos seguir improvisando en algo que es vital para los ciudadanos. Hay que ser reales también en el tema de la consecución de recursos, y ese es un tema que muchas veces no se habla de frente. Muchos dicen que el gobierno está descuadrado no por la falta de dinero, sino por la capacidad de cobrar. Y hay miles de ejemplos de gente que va haciendo muchos negocios en el país y ni siquiera declaran renta. Entonces sí, efectivamente las iglesias que ve uno con muchas sorpresas, que hay grupos religiosos que de un momento a otro tienen tremendas casas y bienes y no se ven los recursos. Y vemos gran cantidad de comercio que uno pide una factura electrónica y se ponen bravas porque dicen que no tienen por qué estar. En materia de impuestos, el país cómo está en la captación, en el ejercicio del cobro de impuestos. Mire, Edison, yo le quiero decir una cosa. Acá no hay plata en primer lugar porque se la están robando a doble mano. Y acá, en materia de corrupción, tenemos que hacer algo porque no podemos, bajo ninguna circunstancia, seguir permitiendo que esto pase. Acá hay que meterle tecnología al control de los recursos públicos para evitar que se la tumben. Pero dos, hay que extinguirle el dominio a los corruptos. Pero no de lo robado, de todo. De todo. De todo. Si un corrupto se tumba 10 millones de pesos, hoy le quitan los 10 millones. No, hay que quitarle la casa, el carro, la beca, absolutamente todo. Porque no podemos seguir tolerando que esto se vuelva costumbre. Dos, hombre, la sanción social. La sanción social. ¿Cómo así que un corrupto atraviesa la calle y lo volvemos a saludar después de haberse robado los recursos públicos? ¿Les llama fiesta? No, ni más faltaba. Yo me llego a encontrar al señor Emilio Tapia, que se tumbó una cantidad de plata, no una, sino 5 veces. No solamente no lo saludo, sino le volteo la cara, porque uno tiene que ser absolutamente contundente en rechazar la corrupción. Dos, usted tiene razón, el recaudo. El recaudo evidentemente tiene un problema porque no estamos siendo lo suficientemente sólidos, pero si tenemos una DIAN como la que tenemos hoy, que le está dando los puestos dizque al papá Pitufo, entonces, pues, ¿en dónde estamos? Necesitamos un poquitín de amor por nuestro país, por nuestra patria, para entender que hay que recuperar la moral. Es que pasamos del hombre Malboro al narco el Casanare, ahora el papá Pitufo. No. Yo creo que Colombia tiene que entender que tiene que enfrentar este fenómeno con valores. Y los valores se aprenden en la casa, con la familia, con nuestros profesores, a quienes, por favor, todos nosotros seguimos insistiendo, debemos volver a enseñar principios básicos. En su eventual presidencia, ¿tendría usted un par de años para relacionarse con el gobierno del presidente Trump? ¿Cómo se lo imagina? No solamente el presidente Trump, sino el dictador Maduro. y Milei. A mí todos los que han ganado democráticamente me parece, pues... Pero digo por las posturas radicales que impactan en... Pero lo que quiero decir es que uno como gobernante tiene que relacionarse en la diplomacia con todo el que haya ganado legítimamente una elección, sea de izquierda, de derecha, de centro, sea loco, no sea loco, en fin. Pero yo quiero arrancar la respuesta con esto. Uno no puede relacionarse con un tipo que se ha tumbado las elecciones 2 veces y ha puesto en peligro a la oposición como es Maduro. En segundo lugar, con Trump, pues hay que relacionarse primero hablándole de tú a tú, hay que hablarle en inglés, hay que contarle cuáles son los beneficios que tiene las relaciones con Colombia, hay que contarle por qué razón en estos momentos Colombia es un aliado estratégico, y hay que pedirle que sí, él es un país muy potente, pero que no golpee de una manera tan compleja las eventuales relaciones. Bueno, doctor David, su resumen para la propuesta en el tema de los llanos orientales. Pues mire, mi resumen, Edinson, es el siguiente, agradeciéndole a usted y a Gerardo. David Luna es un tipo que cumple la próxima semana 50 años. De esos 50 años, 27 ha estado dedicado al servicio público. Yo comencé mi carrera desde el primer escalón,
como miembro de la Junta de Acción Comunal o la Corporación de Vecinos de mi barrio. Y no me he brincado ninguno, uno a uno he ido ascendiendo. ¿Por qué? Porque yo vengo de la enseñanza de familia, donde entendemos claramente que hay que luchar para ganar cada logro. En esta carrera pública, ni un solo escándalo de corrupción, ni una sola sanción, ni una sola investigación. Búsquenme en Google y verán cómo he hecho la tarea, pero necesito que me conozcan, necesito que sepan qué hizo David Luna en el Meta cuando fue ministro, qué hizo David Luna en el Meta cuando fue viceministro, qué hizo David Luna en el Meta cuando fue consejero presidencial, porque yo voy a ser un tipo comprometido con esta región del país, a la que siento tiene uno de los potenciales más grandes del continente. Bueno, el tema, se nos agotó el tiempo, le queremos agradecer inmensamente, doctor David, y cuéntenos, bueno, así, lo de siempre, temas, redes sociales, dónde nos encuentran, cómo va a ser. Claro. O sea, usted no se puede ir de aquí sin dejar sembrado una semilla, alguien que le responda, porque... No, que me respondan, que me regañen, que me propongan. Ajá. De eso se trata. Y cuando Gerardo decía, en redes sociales hay que opinar, pues claro, pero también acá donde voy a estar estos 2 días en Villavicencio y en el Meta recorriendo distintos medios de comunicación. Yo tengo un Facebook que es David Luna, un Instagram que es David Luna S, y un Twitter que es Luna David. Mi TikTok es David Luna S también. Ok, 2 saluditos aquí rápidamente. Dice Laura Melissa Martínez Mantilla, dice qué buena entrevista, qué bueno que la región tenga un canal con invitados nacionales. Muy bien, por supuesto. Y aquí rápidamente mi señor padre le hace una preguntita. Bueno, el hombre ahí dándole un poquito duro al señor presidente. Dice, doctor Luna, rápidamente, referente a la actuación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en lo relacionado con el artículo 109 de la Constitución en haberse sobrepasado los topes de gastos de la campaña del presidente Petro. ¿Qué opinión le merece esto? Entonces, primero a Laura un abrazo especial. Coincido en que es muy importante quienes queremos gobernar el país, pues tengamos el compromiso de venir a los canales locales para poder intercambiar. Y en segundo lugar, su papá tiene toda la razón porque la Constitución es clarísima. Quien se vuela un tope pierde la curul, el puesto, la posición. Lo que pasa es que quien investiga al presidente Petro es la Comisión de Acusaciones, y ahí vimos que le entregaron cargos de la DIAN a cada uno de esos investigadores, y con mermelada pues no van a dejar que nada pase. La última aquí por dentro, desde su óptica como exministro de Tecnología, ¿qué tan viable, positiva o negativa es la aplicación de la IA en el gobierno nacional? La inteligencia artificial, sí. La inteligencia artificial no solamente es posible, es necesaria. La estamos viendo. Y en el gobierno nacional es clave. Yo acabo de publicar un libro sobre inteligencia artificial y en uno de los capítulos hablo cómo ponerla al servicio de las decisiones gubernamentales. Si no la utilizamos, vamos a seguir con los mismos problemas. Para terminar, un ejemplo, la lucha contra el hambre. Yo le decía, 2.500.000 colombianos se acuestan con una sola comida. Usted puede lograr con inteligencia artificial y con tecnología luchar contra el desperdicio. Usted puede con inteligencia artificial y con tecnología generar una distribución más eficiente de los alimentos. Usted puede con inteligencia artificial y tecnología disminuir la inversión en la producción de alimentos y puede lograr algo muy importante que tiene que ver también con la cal, la mejora de los suelos para cultivar mejor. Entonces hay que aprovechar la tecnología y por eso yo hablo de innoagro, innovar con el agro. Buen término, ¿no? Ahí para anotar, Edison. Sí, señor. Doctor David, ha sido un placer. Esperamos que no sea la primera. Muchas gracias. A Muchas usted, gracias, señor, muy Edison. gentil. Gerardo, muchas gracias. Y por supuesto estaremos muy pendientes, Edison, a recordarle que a partir del lunes 3 de marzo iniciamos toda la dinámica de Global Noticias en su emisión central a partir de las 7:30 de la mañana. Estamos haciendo unos especiales y recibiendo, por supuesto, hace unos días estuvo la señora gobernadora aquí donde está sentado. Ah, bueno, y muy honrado. Por supuesto, y qué bueno, y de los presidenciales ya ha sido el primero. Entonces, así Bueno. que... Yo acá una anécdota triste, pero también bonita. Yo hice mi especialización y mi maestría en la Universidad Externa de Colombia, Okay. y tuve el inmenso honor de
de estudiar con el doctor Felipe. Con el doctor Felipe, que pues, lamentablemente después falleció, y estoy seguro la señora gobernadora siempre lo tiene en sus oraciones. Así es. Bueno, y como referente, por supuesto, doctor David, sabemos que aquí está haciendo un ejercicio a nivel nacional, visitando los territorios. Ahí lo hemos visto, como decía al comienzo, en las redes sociales, en TikTok, muy juiciosito. Todo esto hace parte de la dinámica, porque fuiste ministro de las TIC, obviamente estás en la onda. Ah, sí. ¿Cuántos Sí. seguidores tiene ya en TikTok? En TikTok debo estar llegando como a los 100.000 tal vez. Ok. En Instagram tengo 200.000. Ojalá me sigan, por favor. Sí, oiga, pero me parece muy poquitos. ¿Qué pasó ahí? Todavía Porque son orgánicos. Ah, bueno. No, Bueno, esa sí, Y en- esa sí es la y en pregunta. Twitter Sí, sí creo que llegando a los 300.000. Ah. No, yo todavía estoy en proceso de crecimiento. sí, pero, Con decirle que mi señora me gana en seguidores. Ah, vea pues. Bueno, para nosotros es un gusto, saludando a los amigos que se conectaron en esta transmisión, en TikTok, que estuvieron muy juiciositos, en Instagram, en YouTube. Gracias a todos por estar. Recuerda que somos Global Televisión, el canal de la región, y estaremos acompañándolos, como siempre, en nuestra programación oficial, visibilizando esta media Colombia, esta media región. A todos, gracias por conectarse. Mi compañero Edison, como siempre, con sus invitados permanentes. sí, ya les contaré. Esta línea presidencial va a continuar por lo menos en los próximos jueves, que son los días especiales, pero ya les anunciaremos con otra candidata presidencial que estará por aquí la próxima semana. Son ustedes muy amables por acompañarnos. Bendiciones y que todo nos salga bien en este resto de día. Chao, Feliz chao. día. Muchas gracias.